11. Entonces ahora vamos a tener la clase de autopista y multicarril, y creo que es el tema más interesante, por lo menos lo máximo que podemos aspirar, a hacer una hermosa autopista de 10 carriles, evaluar el nivel de servicio. Indianápolis. Claro, sí, en Indianápolis, en Florencio Varela, donde quieras. Entonces, todo lo que tiene el tema de autopista multicarril es que si bien son las vías de mayor flujo de tráfico, también son las vías más fáciles de analizar, por lo menos en términos de cálculos que hay que hacer, porque es el tipo de tráfico menos caótico, digamos, que uno tiene, menos turbulencia, porque después cuando vayamos avanzando vamos a tener la ruta 1+1 que tiene tráfico que adelanta, entonces se molestan lo de la ida con la vuelta, ni hablar en intersecciones que se tienen que analizar un montón de variables. Esto en general en lo que tiene que ver con cálculo es lo más corto, vamos a ver. Y con lo que vamos a ver en la clase de hoy vamos a poder tanto calcular el nivel de servicio de una autopista o autovía, como dimensionar la cantidad de carriles que le harían falta para llegar a determinado nivel de servicio. ¿Se acuerdan de la clase pasada que hablamos de nivel de servicio? Si yo me pasaba de la capacidad, ¿en qué nivel de servicio estaba? F. ¿Qué nivel de servicio aspiro generalmente para el diseño? C o D, que lo consideramos aceptable, y eso correspondía al volumen de tráfico de qué hora de diseño. Que era la hora 30 del año, la 30ª hora del año, que es la que usamos, porque con eso minimizamos el costo de la infraestructura, pero obteniendo la mayor cantidad de tiempo posible por debajo de la saturación del tráfico. Entonces, vamos a ver ahora el capítulo 12 del manual HCM, que es todo lo que tiene que ver con el cálculo de nivel de servicio en autopistas y autovías. Acá está, acá tendría que decir capítulo 12, pero va a mi cara, bueno. Eso es. Créanme, que es el capítulo 12. Lo que vamos a ver, y este es el texto que dice acá arriba, es sección básica. ¿Qué significa sección básica? Si yo tengo, ahora si está en la diapositiva siguiente esto, bueno, este es el manual que vamos a usar, el HCM sexta edición. Si marco acá en la pantalla, se ve en el fondo, más o menos. Levantaron la cabeza, aquí estaban mirando y dijeron que sí. Bueno, confío. Nosotros vamos a hacer el análisis de lo que se llama la sección básica de la autopista, porque después las zonas que tengamos ramas o zonas de entrecruzamiento, zona de ramas sería esto. Zona de entrecruzamiento, que es cuando tengo una rama de entrada y una rama de salida muy cerca. Todo esto lo vamos a ver en otros capítulos del manual que lo vamos a ver en próximas clases. Nosotros lo que vamos a analizar ahora, a ver si les puedo prender el resaltador, es todo lo que se llama sección básica, que es suficientemente alejado de la zona de influencia de una rama o de una zona de entrelazado. Tengo estos segmentos que se forman donde el tráfico fluye y es lo que nosotros utilizamos para determinar en una autopista si hace falta agregar carriles o no. Estas son las zonas que vamos a analizar primero como para definir si hacen falta obras. Tengan presente que eso es un esquema. Las distancias pueden ser 500 metros o 1 kilómetro de esa zona, ¿no? Sí, obvio que no es escala esto, chicos. No es que una cuadra es un segmento básico y después ya tiene una rama. Las autopistas, cuanto más separadas tengan las entradas de las ramas y los intercambiadores, va a tener mejor nivel de servicio. ¿Está? Eso lo vamos a ver ahora, cómo influye en el cálculo. Nos va a permitir andar a la mayor velocidad deseada mucho más lejos. Entonces, nosotros vamos a hacer segmentos básicos. En el caso de autopista es más claro lo que es un segmento básico. En el caso de una autovía, que nosotros la vamos a llamar multicarril en el análisis, que es la traducción que le pone el manual, les agregué esta diapositiva, que seguramente no la tienen si imprimieron la del año pasado, que lo que tenemos son intersecciones acá, porque un multicarril puede tener cruces a nivel, sea semaforizado, con señal de stop, con rotonda. Lo que es segmento básico acá es todo lo que está a más de 1 milla de los cruces. Si nosotros tuviéramos los cruces espaciados menos de 2 millas entre ellos, o sea, menos de 3 kilómetros de distancia, ya no aplica el concepto de segmento básico, no estamos en flujo libre, estamos en flujo interrumpido y tenemos que ir a lo que es arteria urbana, que es otro capítulo del manual. Pero mientras tengamos las intersecciones suficientemente separadas, vamos a tener los segmentos básicos que se forman entre ellas y podemos analizarlo con lo que vamos a ver hoy. Entonces, la diferencia entre autopista y autovía, la diferencia conceptual fundamental, que creo que lo habíamos discutido ya en la clase pasada, la autopista
es lo más parecido al flujo de las venas del cuerpo humano. Es algo que no tiene ninguna intersección, no tiene ningún cruce a nivel. Todo entra y sale solamente por ramas de acceso estrictamente controladas para ese propósito, que es lo que ven acá como control de accesos. El control de accesos en una autopista es total. Solo me puedo meter a una autopista por una rama de entrada, no hay otra manera de meterse, otra manera legal, ¿no? Porque después, si quieren desafiar eso, lo pueden buscar la manera, pero no hay otra forma. Si ustedes van por la ruta 2 hacia Mar del Plata, por ejemplo, te pueden encontrar muchos campos que tienen acceso directo a la autovía. O sea, en autovías nosotros sí nos podemos tener tranquilamente la salida de un garaje, o cualquier frentista puede entrar directo sin tener una colectora que lo separe. Entonces, por eso acá el control de acceso figura como parcial. Para criterio de acá de la cátedra, vamos a considerar que en la autopista el porcentaje de direccionalidad siempre es 50%, o sea, los que van son los mismos que vuelven. Pero en autovía no, puede haber más variación, sobre todo porque pasan por zonas rurales. A veces, según lo que les conviene a los camiones, agarrar cargados por un lugar, pero después ir descargados por otro para activar peaje, cosas así. Puede pasar que el porcentaje de direccionalidad no sea necesariamente 50%. ¿Cuál era el ancho del carril ideal? Esto creo que ya se lo fuimos mencionando. Los carriles los hacemos de 3,60 metros. Si hacemos un carril de 4 metros, no nos sirve para nada. Es lo mismo que un carril de 3,60 al efecto. Si lo hacemos de 4,50 metros, ya se nos empiezan a meter dos autos por el mismo carril. Entonces, 3,60 metros es lo ideal. Ahora, ¿qué pasa si hacemos de menos los carriles? Que el tráfico le va a costar más transitar, va a tener que ir más lento. Hay un tramo ahí cerca de Doxú, en la Buenos Aires de La Plata, que son tan finitos los carriles que va casi que rozando el espejo del auto que tenía al lado. En todos esos lugares se va a producir un efecto sobre el nivel de servicio de la carretera y eso vamos a ver cómo se calcula. Pero en principio todos los cálculos van a partir de condiciones ideales y después lo vamos a ir penalizando por distintos factores para llevarlos a las condiciones reales que difieren de lo que está en esta tabla. El ancho de banquinas, también creo que se los habíamos dicho. ¿Cuánto ancho le tendría que poner a la banquina para que no tenga nada, ni un poste de luz, ni un árbol, un arbusto, nada que me moleste? Es un 80, que es lo que figura acá como obstrucción lateral a la derecha. Esa es la distancia mínima que tenemos que tener para que los obstáculos del costado de la vía no molesten al conductor. En las autopistas, lo que es la mediana central, o sea, la división entre los carriles izquierdos de un sentido y el carril del sentido contrario, siempre lo hacemos de una manera que no se molesten los carriles entre un sentido y otro. Pero en un multicarril, en una autovía, ahí sí puede ser un poco más precaria la infraestructura, puede ser que solo tengamos una línea pintada en el piso tranquilamente. Entonces aparece el concepto de obstrucción lateral izquierda en el multicarril. En la autopista siempre está hecha como si fuera una condición ideal, o sea, sea una valla jersey o sea un cantero central, va a estar eso diseñado para que no moleste a los conductores, entonces ni lo tomamos en cuenta en el cálculo. Pero en la autovía sí, puede ser que, vamos a ver algunos ejemplos ahora, que tengamos cualquier cosa en la mediana. Entonces lo ideal sería que si tenemos cualquier cosa, bueno, que haya 1,80 metros entre esa cualquier cosa y el carril izquierdo que tenemos nosotros. Por eso aparece acá lo de los tipos de mediana, que ahora igual vamos a ver más adelante una foto de lo que es cada uno. Pero ya se acuerdan cuando hablamos en el diseño geométrico en el primer cuatrimestre, que podíamos tener cantero central, valla jersey, mediana en divisa. Eso lo llegaron a escuchar, aunque sea cuando evaluaban la transición del peralte en las curvas que tenían que hacer el perfil del camino. Entonces, la mediana dividida es la ideal, es la que tenemos cantero central o valla jersey, que es la que deberíamos tener en una autopista. Pero podemos tener mediana indivisa, que es pintura nada más, y podemos tener lo que se llama un carril de giros a la izquierda, que es como un carril extra que se usa en algunos países. Acá no lo usamos porque no tenemos la plata para hacer un carril extra, la verdad es esa. Pero hay muchos lugares, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, que tienen, aparte de los carriles de una mano y los carriles de otra mano, un carril central que está solamente como darse en el giro a la izquierda continua. Y eso también es una configuración muy común que podemos encontrar allá y por eso está incluida en este manual. Como les decía antes, los accesos a la autopista y a la autovía son distintos. En la autopista solo puedo entrar por una rama. Por eso se habla acá de densidad de intercambiadores. Intercambiadores son los lugares donde tenemos
cualquier lugar donde intercambie tráfico, digamos, la autopista con cualquier vía que la cruza. Son lugares donde vamos a tener rama de entrada y rama de salida. En una autovía vamos a tener acceso que puede ser el garaje de Jorge, el que vive sobre la ruta 13 en el kilómetro 42. Bueno, tranquilamente eso puede ser un acceso. Puede ser que tengamos en un solo kilómetro 10 accesos tranquilamente, o sea, uno por cuadra o más incluso. Los rangos de velocidad para lo que está estudiado las autopistas, acá es donde van a tener que ejercitar mucho la conversión de millas a kilómetros por hora. Pero las autopistas siempre estamos entre 120 kilómetros por hora máximo, flujo libre estamos hablando. 120 kilómetros por hora máximo y eso puede bajar hasta 90. Y creo que había surgido el tema la clase pasada de que pasa en la General Paz que tengo la velocidad de 80. Todavía lo estamos discutiendo, no lo resolvimos eso. Es más, le queremos largar el trabajo práctico sobre la General Paz y tenemos que terminar de definir si le vamos a dar como autopista o como multicarril el análisis. Así que... Los factores de conversión no se maten, no usen todos los decimales. Acá usan pies y millas. Las millas es 1,6 kilómetros por milla. Los pies son 0,30, no 0,3048. ¿Está? Para hacer cuenta rápida, el pie son 30 centímetros. 30 centímetros por 12, 3,60 metros, por ejemplo. Para que lo tengan ahí rapidito. Y en el multicarril ahí sí tenemos velocidades menores, o sea, estamos hablando entre 72 kilómetros por hora, creo que era el mínimo, y podemos irnos hasta 100. Estamos hablando de todas las condiciones ideales. Los vehículos, vamos a hacer un truquito del cálculo del manual que nos va a permitir agarrar todos los tipos de vehículos que tengamos, camiones, ómnibus, automóviles livianos, lo vamos a llevar todo a un equivalente liviano. O sea, vamos a decir algo como decir un camión equivale a 2 automóviles livianos, por ejemplo. Después vamos a ver cómo se hace eso. El terreno va a ser llano, y con llano nos referimos a pendientes iguales o menores al 2%. Después vamos a ver que se define algo que se llama ondulado, que es cuando tengo pendientes mayores. Y también vamos a ver que está la posibilidad de analizar pendientes específicas. Llego a tener un tramo que mi ruta tiene una pendiente del 5%, que es un montón. Ese tramo lo tengo que verificar aparte y va a haber una tabla que dice para pendiente del 5% el efecto de los vehículos pesados es tanto. Pero bueno, en principio para hacer un análisis general de una vía le ponemos que llano y ya con eso... En un caso así, la pendiente, más que nada por los camiones, ¿no? Tanto en subida como en bajada, no puede ser muy larga. Se tiene más de una milla de largo, se hace imposible que el camión siga subiendo, en muchos casos. Entonces se va haciendo las subidas cortas y después tenemos que volver a un tramo llano para darle, si no. Después hay otros diseños geométricos que permiten una pendiente alta, un camión, y se le agrega un carril de costado a la derecha para que el camión se pueda tirar a la derecha y le cabe el flujo libre de costado, ¿no? Acá igual como es un multicarril ya siempre va a estar en multicarril extra, pero sí en ruta. O sea, pero en las altas cumbres, por ejemplo, no sé si están acá en la foto, pero yo tenía, las altas cumbres es un camino 2x2, como un multicarril. Sí, en Mendoza también. Y cuando va subiendo, según la pendiente, tiene un tercer carril. Le agrega un tercer carril. Entonces el camión se puede tirar ahí y te deja el tránsito libre. Otra cosa, obstrucciones laterales a la derecha y a la izquierda. El New Jersey y el guardarray, ¿son obstrucciones laterales? No, porque es continuo. Es continuo. O sea, a las igual, obstrucciones... Cuando él dijo eso, yo pensaba que en el 25 de mayo que tenés el carril a 10 centímetros, que medio que la gente baja la velocidad y se corre un poco de la llave. No, pero... Agregué una diapositiva extra. O sea, cuando lleguemos ahí... Mayormente cuando tenemos algo continuo, el conductor se acomoda. El problema es, por ejemplo, que tengamos torres de alumbrado que estén a menos de 1,80 m. Entonces ahí sí, el conductor va y ve que como que la torre se le viene encima. Claro. Entonces o tiende a esquivarla intuitivamente o tiende a bajar la velocidad. Entonces el problema cuando habla de obstrucciones laterales no habla de New Jersey ni del guardarray porque son continuas.
y uno se encasilla y puede andar bien a esa velocidad, sino en cosas que vayan cortándose. Agregué un par de diapositivas extras sobre eso, porque justamente como dijo el compañero, hay muchos casos que te dicen cuenta o no cuenta la obstrucción lateral. Ahora lo vamos a ver eso después, pero ya es una sutileza que lo vamos a ver en detalle más adelante. Y el tipo de conductor, detalle, consideramos que es un conductor frecuente, no uno que está, un dominguero que salió justo ese día a provocar caos en el tráfico. Si no dicen todo, me lo bonito. Claro. Todo esto son las condiciones ideales de las que se parte para hacer los cálculos. Después van a ver que aparece por cada cosa aparece un factor de corrección que nos va a ir penalizando o la velocidad de flujo libre o el volumen, y eso nos va después a llevar al nivel de servicio. ¿Esto se lo llegué a mostrar la clase pasada? No. No. Bien. El chiste de esto, vamos a hacer toda la clase resumida en un minuto. Nosotros vamos a entrar con un volumen equivalente, que es lo que ven acá abajo. Entonces, pongámosle, ¿ustedes se acuerdan el máximo que soportaba una autopista? ¿Cuánto era? 2400. Ese es el que tenés acá. Ese sería por acá. Entonces, si uno entra con 2400, es justo el puntito acá que está más alejado, que está el borde del nivel de servicio de F. Uno lo que hace es entrar con el volumen equivalente y con la velocidad de flujo libre. Pongamos un ejemplo, velocidad de flujo libre en la Panamericana debe estar cerca de 75 millas por hora, ¿no? Para tener un ejemplo. Entonces, según el tramo. Según el, no, claro, sí, en el mejor En los tramo. accesos a Buenos Aires 130, después de Zárate 120. Porque la provincia anda más despacio. Sí. Va, no como acá en la capital que se anda 80 directamente, últimamente. No, pero normalmente los accesos a Buenos Aires, todo, de 70 kilómetros para acá, podemos andar a 130 kilómetros por hora, pero pasado ese límite hacia el lado de provincia tiene el máximo de 120. Entonces, la idea es que uno entra. ¿Pero qué sabes de 130? ¿Eh? ¿A qué sabes de 130? Hasta Luján. No, después han Igual bajado. después baja 110 después del peaje, ¿no? Y después han bajado unos 10 kilómetros más, creo que después de Hasta Luján o hasta la siguiente. que me han puesto cámaras y todo. No me acuerdo cuál es, pero son 70, Te agarró. son 70 kilómetros más o menos desde el Congreso hasta donde vos podés llegar. Por ejemplo, en Zárate se termina la Panamericana a 130. Ahí empieza la autopista que creo que se llama 50, que es la que va Buenos Aires-Rosario, Buenos Aires-San Nicolás, el Palazzo. Esa de máxima tenés 120. Cuando entras en Santa Fe, volvés a tener 130. Así que no sé. Sí, Córdoba 130 de nuevo. Sí, según la jurisdicción. Entonces, el chiste es que uno entraba con el volumen equivalente. Que eso está en automóvil liviano, passenger car, significa automóvil liviano, por hora, por carril. Esa es la unidad. Y uno entra con la velocidad de flujo libre y se mete en la curva, supongamos que estamos en la de 75. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que están pasando 1000 automóviles livianos por hora por carril y la velocidad de flujo libre es muy baja, supongamos que 90. Bueno, entro con esto. Nivel de servicio C estoy. Fíjense que por cómo está construido el gráfico, como yo tengo velocidad en el eje vertical, el volumen en el horizontal, si trazo las diagonales, esa diagonal es la pendiente de la diagonal, es justamente velocidad dividido volumen, la densidad. Entonces acá pueden ver que les dice densidad, la máxima posible, 45 automóviles por milla por carril, eso es lo máximo que puede soportar una autopista sin saturarse. Y cada densidad me demarca los niveles de servicio. Fíjense otra cosa en ese gráfico. La velocidad de flujo libre, ¿qué le pasa a medida que aumenta el volumen? Claro. O sea que en este caso tiene 5 puntos que en vertical no coinciden, pero que van a hacer que si superamos el volumen de esos 5 puntos, la velocidad de circulación va a ser más baja. Los puntos a partir de los cuales, superado el volumen,
empieza a bajar la velocidad de circulación, se llaman puntos de quiebre, que son estos. Después vamos a ver para la autovía que también tenemos otro esquema parecido. Entonces, por detrás de los puntos de quiebre estoy en la velocidad de flujo libre, o sea, si es 75 millas por hora la velocidad de flujo libre, o sea, si el tránsito es nulo, tengo esa velocidad. Cuando supero un determinado volumen, que por ejemplo acá abajo se ve que son 1000 vehículos, empieza a caer la velocidad. Y esta es la velocidad real a la que predecimos que van a estar circulando según la metodología del manual. Los niveles de servicio están definidos por las punteadas. Los niveles de servicio están definidos por las densidades, que en el gráfico son las líneas punteadas. Ahí en el gráfico y en el manual lo vamos a ver. Velocidad de flujo libre son las horizontales hasta el punto de quiebre. ¿No? Cuando empezó a caer, el manual la llama velocidad media o speed. La va a llamar S. Es la velocidad, así se llama. Y esto es lo mismo, pero para autovía. Hay una peculiaridad de las autovías, que es que el punto de quiebre lo ponen en el mismo lugar todo. Quizá los 1400 automóviles por hora por carril. Hay unas líneas punteadas que se ven arriba que son teóricas. O sea, lo que dicen es, nosotros creemos que así funciona el nivel de servicio para velocidades por encima de 100 km por hora, pero no está chequeado esto empíricamente en ningún lado. Así que nos lavamos las manos, queda a criterio del ingeniero aplicarlo o no. Salvo por el detalle del punto de quiebre, fíjense que es todo igual. O sea, las curvas siguen la misma lógica en autopista y autovía. Hay una cosa que nosotros vamos a ver todo como para calcularlo analíticamente y no tengan que depender de estos gráficos, pero nos ha pasado que tomamos algún final que en lugar de darles toda la fórmula de cálculo, le damos estos gráficos nada más y no lo sabían resolver, se quedaban mirando la hoja. Y en realidad es más fácil con el gráfico porque yo tengo el nivel de servicio acá, sacarlo. Pero bueno, nosotros después le vamos a dar todas las fórmulas como para que mi velocidad de flujo libre no va a ser 60 ahí redondo, va a ser 58,2 millas por hora y mi volumen va a ser 1337 de automóviles. Y ya no, bueno, van a saber hacer el cálculo con fórmula y se puede programar una planilla y no hace falta que lo hagan gráficamente. Entonces se puede hacer también así. Y todas las clases, que cada clase es un capítulo distinto del HCM, nosotros vamos a tener estos gráficos, estos diagramas de flujo, que dicen el paso a paso de cómo se hace el cálculo y a qué se llega. Lo que es hermoso de esta unidad de autopista y multicarril es que solo tenemos 6 pasos. Cuando vayamos al de semáforo van a tener, creo que son 18 pasos, pero aparte de ahí, líneas del diagrama de flujo que vuelven. O sea, hay muchas cosas que son iteraciones. Esto es mucho más fácil de calcular porque, como les decía, es mucho menos caótico el flujo. No hay nadie que moleste al que va por la autopista. Entonces son menos variables las que hay que considerar. ¿Cómo son los pasos? El paso 1 que me atrevo a decir es el más complicado en la ingeniería a veces. Recabar datos. Tenemos que conseguir datos geométricos, el volumen que va a pasar y las características de ese volumen, la clasificación vehicular, pico horario, la hora 30. Los datos geométricos serían ancho de carril, ancho de banquinas, si es una autovía, qué velocidad de diseño tienen las curvas, y si no tenemos ese dato, a veces con el límite de velocidad hacemos algún manotazo de ahogado ahí, pero no sería lo ideal. Velocidad de flujo libre, si la medimos, ¿se acuerdan cómo se hace la medición en campo de la velocidad de flujo libre? No. ¿Qué era la velocidad de flujo libre? Cuando iba a las 3 de la mañana y no había nadie. Cuando no hay nada de tráfico, ¿a qué velocidad vas cómodo? ¿Cómo la medís? Fácil. Te pones a manejar a las 3 de la mañana, justamente, como dijiste. Haces varios viajes con varias personas, no vos solo, porque capaz sos un loco que se manda 200. Pero medí eso del tráfico que circula esa hora, hace un promedio y esa es la velocidad de flujo libre. Si tenemos la velocidad de flujo libre medida, ni siquiera hace falta hacer el paso 2. El paso 2 tiene que ver con estimarla, porque muchas veces no la tenemos medida como dato. Clave del parcial, leer el enunciado si dice que está medida o no la velocidad, porque si está medida no hace falta que hagan todos los cálculos que vienen después. Aclaremos desde ahora. El parcial va a tener todos los datos que no sirven. ¿Está?
Entonces, de acuerdo al enunciado, o lo van a usar o no lo van a usar. O lo van a usar por parte, porque por ahí le ponemos cómo se mejora y no lo usan en el cálculo, pero los usan en la mejora. ¿Está? Tengan presente eso. O sea, la idea nuestra es que le tiramos todos los datos, esperemos que no nos falte ninguno, a veces faltan por las redacciones, pero es que se apioren, por decirlo de alguna manera, o sepan leer bien el enunciado, qué datos tienen y qué tienen que aplicar. ¿Está? Porque la vida real también es así, uno se pone a pedir datos y después no sabe si va a terminar usando todos o no. A ver, el trabajo práctico le vamos a dar sobre General Paz, como dijo él, y lo vamos a mandar a medir los anchos de carril abajo del puente de Zapiola. Formuleas, no hace falta que se pongan abajo del puente. Se van al puente de Zapiola con cinta y me miden el ancho de carril y las obstrucciones laterales, ¿verdad? No me miden más acá, no. No. Pero bueno, muchas de las herramientas que tenemos hoy por hoy, como el Google, nos pueden ayudar en ese aspecto. ¿Verdad? Entonces, bueno, si no medimos la velocidad de flujo libre porque no salimos a manejar a ver qué pasa a las 3 de la mañana, la tenemos que estimar. Ese es el primer paso, necesitamos tener una velocidad de flujo libre porque necesitamos tener esas curvas que nos va a servir después para hacer el cálculo de la velocidad real del tráfico. Paso 3, estimar la capacidad. ¿Qué pasa si yo me pasé de la capacidad? Si mi volumen es mayor que la capacidad, nivel de servicio F. Está saturada la vía. Pero no calculé el volumen todavía, por eso me estaba saltando el paso 4. El paso 4 es calcular el volumen. Ese volumen que lo tenemos que llevar a automóviles livianos en el pico de 15 minutos de la hora 30. Ese sería el criterio que usamos nosotros. Y cuando compare ese volumen con la capacidad, o me voy a nivel de servicio F, si ya me pasé la capacidad, o puedo seguir con el cálculo y determinar el nivel de servicio. El cálculo de la capacidad, el previo, el punto 3, está dado en función de la velocidad. O sea, me van a dar una fórmula que en función de la velocidad yo calcule la capacidad. De acuerdo a eso me va a decir, bueno, esta autopista con esta velocidad puede sacar tantos vehículos por hora. ¿Bien? Y después cuando voy al cuadro y calculo el volumen, como ahí está. Entonces, seamos optimistas, no nos digo F porque está todo bien. Entonces, lo que tenemos que hacer para determinar el nivel de servicio es obtener la densidad. ¿Qué era la densidad? ¿Se acuerdan? La densidad. Cuando sacabas una foto. Sacabas una foto y te mirabas toda la cola de auto. Y eso, la formulita para calcularla, ¿cómo era? Una cuenta. O sea, justamente no vamos a ir a sacar la foto, sino que la queremos calcular. Volumen sobre velocidad. La densidad es el volumen sobre la velocidad, que se la voy a poner con una S de speed, para que ya se vayan acostumbrando. El volumen es el que calculamos en el paso 4, ya lo tenemos. La velocidad, no necesariamente la velocidad de flujo libre, porque si tengo mucho tráfico va a ser menos. Entonces, ¿cómo calculamos esa velocidad? Eso es lo que hacemos en el paso 5. Estimar la velocidad. Vamos a ver que, si no, vamos a calcular lo que se llama el punto de quiebre, que es lo que veíamos en los gráficos, que es el punto a partir del cual empieza a bajar la velocidad, y con eso vamos a tener una fórmula que nos da la curva de velocidad, y eso nos va a dar la velocidad estimada para un tráfico dado. Una vez que tengamos la velocidad, es una sola cuenta, sacamos la densidad, y después vamos a entrar por una tabla, que esa nos va a decir, para tal rango de densidades, tal es el nivel de servicio, y eso nos va a decir si estamos entre la A o la E. Ya si estamos en la F lo habíamos cortado el cálculo acá. Fíjense que ese cálculo de densidad, usando el gráfico, teniendo el volumen, teniendo la velocidad S calculada, Claro, son las diagonales. levantan una S, un volumen, y en qué punto cayó ya tengo una S. Claro, o sea, todo esto que estamos escribiendo, que les vamos a pasar las fórmulas, se pase con un gráfico nada más. Pero queremos que usen las fórmulas para que sea más preciso y quede más lindo en un informe. Acá está la traducción, por si no pudieron seguir lo otro.
Yo les recomiendo igual que se vayan acostumbrando al inglés porque muchas veces que les surjan dudas van a ir a consultar al manual y ahí le van a surgir más dudas porque no saben inglés, pero bueno, si saben inglés es como que es un punto a favor. Entonces el paso 1 era recabar los datos. ¿Qué vamos a querer? El volumen de demanda que dijimos que era de la hora 30. La cantidad de carriles, obviamente, nunca vamos a saber el nivel de servicio si no sabemos cuántos carriles tiene la autopista. Ancho de carriles, que eso lo van a medir ustedes en el TP del Muleger. Pero no es muy exacto. ¿Cómo? No es muy exacto. No, así que vas a tener que sacar vos una conclusión exacta a tu criterio. Confío. Van a tener que medir también el ancho de las banquinas. Si es una autovía, van a tener que medir también hacia la izquierda cuánto es el despeje. Y si es una autovía, el tema de los puntos de acceso. Literal nos ponemos a contar, mira, un campo con una entrada, listo, un punto de acceso, otro campo, otro punto de acceso. Nos ponemos a contar todos los puntos de acceso que haya. Si es una autopista, nos podemos contar las ramas. Esto que se dice área son, si tengo un camino y estoy analizando una sección, yo tengo que contar todos los accesos, 3 millas aguas arriba y 3 millas aguas abajo de la sección. Esto también lo van a tener que hacer en el TP, ponerse a contar las ramas de la General Paz, 3 millas para un lado y 3 millas para el otro. Voy a confiar que está bien lo que hicieron y no me las voy a poner a contar. Claro, es igual sí lo podemos sacar por ¿Cómo? Eso sí se puede sacar Por el googleo. Y eso, lo que dice el manual son 3 millas para un lado y 3 millas para el otro, o sea, 5 kilómetros y 5 kilómetros. Necesitamos la clasificación vehicular, o sea, lo bueno que tiene toda la parte de autopista y autovía, siempre que tenemos en un terreno llano, no va a dar lo mismo si los camiones son camiones pesados con acoplado o camiones livianos que son de una sola unidad. No va a hacer diferencia en el cálculo, pero si tuviéramos que verificar tramos con pendientes importantes, ahí sí, necesitamos recabar más información. El factor de hora punta, que era para el pico de 15 minutos dentro de la hora, eso lo llevamos a ver la clase pasada. Tipo de terreno, ya no quería decir pendiente de menos del 2%, ondulado tenemos pendientes mayores y quedó acá el montañoso porque el HCM 2010 también considera el montañoso aparte. Ahora lo que hacemos directamente es en un tramo de pendiente muy grande verificamos ese tramo puntual, con la pendiente que valga, si es de 6%, verificamos el de 6%. Tipo de conductor que para lo que vamos a ver nosotros, siempre van a ser conductores capaces, no vamos a usar turistas y esas cosas, pero si no se puede meter en un factor de calibración que se lo voy a mostrar después. Y un muy importante, la velocidad de los vehículos, que es o medimos la velocidad de flujo libre o la estimamos, pero para estimarla tenemos que saber cuál es la velocidad de diseño de la ruta y si no tenemos eso podemos usar el límite de velocidad como referencia. Toda esta es la información que recabamos para poder empezar el análisis. Entonces vuelvo a repetir porque esto es una cosa importante del parcial, si está medida la velocidad de flujo libre no hace falta que la calculemos, ¿está bien? Porque hay un montón que agarran un parcial y van de cabeza calculado la velocidad de flujo libre como para arrancar el ejercicio y en el desnoceo dice medida, entonces ya está, ya sabemos cuánto es, no hace falta calcularla. Así como lo digo ahora que parece obvio, van en el parcial y caen de cabeza en la trampa. Entonces, si no la tenemos medida, la tenemos que estimar. Una primera referencia que nos da, esto es en autopistas, adopta 70 millas por hora de velocidad base. Ojo que es base. Uy, aguárdenme que no estamos por quedar sin batería. Sí. Bien, parece que se enchufó. Y si no, se corta la grabación y nos perdemos todo.
Y esto es una velocidad base de flujo libre que después la vamos a corregir por el ancho de carril y otras cosas. De vuelta, la velocidad de flujo libre que lo aclara acá es la velocidad para tránsitos bajos. Entonces, ¿cómo la estimamos? Las dos fórmulas son muy parecidas en realidad porque este coincide con este. Vamos a usar colores acá, ya que se puede. Ah, igual no ven los colores ustedes. Sí, lo ven. Se le fue el daltonismo al proyector, excelente. Yo los marco así porque son cosas parecidas. Uno es en autopista y otro es en autovía. La fórmula para calcular la velocidad de flujo libre. En autopista viene de entrada el manual y nos dice por tomar 75,4 millas por hora, que son 120 kilómetros. Y en la diapositiva anterior decía que se podía tomar 70 también. Así que queda a criterio de ustedes. En la autovía generalmente se diseñan para velocidades menores. Entonces vamos a tener que indagar o qué límite de velocidad tiene o para qué velocidad se está siendo diseñada si es un proyecto. En principio la velocidad, esto se define como la velocidad directriz. La velocidad base de flujo libre es la velocidad directriz para la que se diseñó el multicarril. Si no tenemos esa info, vamos a tener que hacer alguna suposición con el límite de velocidad existente. Vamos a decir, supongo que la velocidad directriz es la misma que el límite de velocidad que se le puso o es un poquito más. Para que vamos a ver en esta cátedra, no vamos a dejar nada de la suposición, le vamos a dar el dato. Entonces, me quedo tranquilo. Entonces, nosotros dijimos que los carriles ideales son de 3,60 metros. Si tengo un carril de menos de 3,60 metros, tengo que usar este factor que marcamos en celeste, que es el factor de ancho de carril. Lane width. Banquina de 1,80 metros, dijimos. En el caso de autopista solo nos importa la banquina derecha. En el caso del multicarril nos importa también qué pasa con la mediana, o sea, la banquina izquierda. Entonces, si tengo en una autopista menos de 1,80 metros, o si tengo en un multicarril la suma de las dos distancias a las obstrucciones laterales menores a 3,60 metros, vamos a tener que aplicar este factor. Entonces, los factores que, como ven, son negativos, están penalizando la velocidad de flujo libre. Según cuántas ramas de ingreso tengo en una autopista, aparece esta fórmula que lo del HCD me dijeron por cada rama que tengas en una milla, eso lo elevás a la 0,84 y lo multiplicas con 3,22. Fórmulas empíricas. Siempre cuando no saben algo es empírico, esa es la respuesta. Si tiene tres rampas en el TRD va en 3. Va en 3, esto es por milla. Ustedes cuando hagan el trabajo práctico de la General Paz van a tener que contar 3 millas para un lado y 3 millas para el otro, cuántas rampas hay, y el conteo lo hicieron en 6 millas, entonces tienen que dividir por 6. En el caso del multicarril es muy parecido, pero vamos a entrar por una tablita que le vamos a decir, no sé, tengo muchas más, puedo tener 20 accesos en una milla o más. Vamos por esa tablita y nos va a decir cuánto penalizamos la velocidad. Y aparece un concepto acá distinto, que es el factor de mediana, porque en la autopista siempre vamos a poner una buena mediana que no moleste a los conductores, pero en el multicarril tranquilamente podemos poner una línea pintada en el piso. Entonces eso también lo vamos a penalizar. Resumen, para estimar la velocidad de flujo libre, partimos de una velocidad base y la vamos penalizando por cuánto nos alejamos de las condiciones ideales. Todo se hace con tablitas acá. ¿Cuánto le ponemos de carril a nuestra ruta? ¿Cuánto quieren de ancho? No, eso ya no puede entrar en la tabla, olvídate. Dale, tira un número. 320. ¿320? Listo, estamos entre, esto sería entre 3 y 330, entonces tenemos que entrar por acá. En el ejemplo que dijo el compañero, con un carril de 320, nos penaliza la velocidad en 6,6 millas por hora, en 10 kilómetros por hora. Que fíjense que es algo lógico porque si ustedes agarran ahora, por ejemplo, la 25 de mayo, que se le achicaron los carriles cuando se le agregó el Metrobús, circulan por ahí, van a sentir que van todos más lentos y hay mucho más tráfico. Es una penalización importante esta. De hecho, cuando tenemos autopistas con carriles muy angostos, la primera cosa que decimos si hay que mejorar el nivel de servicio es ensanchar carriles a 360. Eso es como lo primero que vemos. Y esto es
Right side lateral clearance, obstrucciones laterales a la derecha, la autopista, cuánto es el ancho que tengo de la banquina. Entonces, si tengo el ancho ideal de 1,80 m, 0. No voy a penalizar la velocidad de flujo libre. No tengo nada, directamente tengo un muro de cemento pegado al carril. Aparte de que no es lo recomendado porque se van a hacer todas pelotas. Vamos a penalizar la velocidad hasta 3 metros, hasta 3,6 millas por hora, perdón, 3,6 millas por hora. ¿Qué pasa cuando tengo más carriles en la autopista? ¿Al que va por el carril izquierdo le molesta la obstrucción que hay a la derecha? ¿El que va por el carril izquierdo me la suya? Entonces, cuanto más carriles tenga, fíjense que la tabla está construida para que, si tengo 5 carriles, la influencia del ancho de la banquina de la derecha es mucho menor que si tengo 2. ¿Qué va a pasar? Que cuando le toquen ejercicio que tiene que calcular la cantidad de carriles, ese dato no lo van a tener porque no lo tienen calculado todavía, entonces van a tener que hacer una iteración. Como decía el compañero de qué pasa cuando son continuas las obstrucciones laterales, acá hay un pequeño texto del manual que por un lado dice, algunas obstrucciones pueden ser continuas, o sea, podría ser que una obstrucción continua moleste a los conductores, pero después aclara. En algunos casos los conductores pueden acostumbrarse a cierto tipo de obstrucciones y su influencia suele ser despreciable. Entonces queda a criterio del ingeniero, decir, bueno, una valla jersey que está 1 metro, en lugar de tener a 1,80 m la tengo a 1 metro. ¿Qué influencia tiene? Queda a criterio de ustedes. Lo que sí les tengo que mostrar ahora es que si yo tuviera, supongamos que la influencia es despreciable, entonces ¿cuánto tengo que tomar de obstrucción lateral a la derecha? LC, lateral clearance right. Para que sea despreciable, ¿eso equivale a decir que mi obstrucción lateral a la derecha es de 0 o es de 1,80 m? De 1,80 m. No lo metan como si fuera de 0 en el cálculo porque justamente le va a penalizar el cálculo, ¿se entiende? Si entra en la tabla esa. ¿Hay que ponerlo en pies o...? Por supuesto que la tabla está en pies. Yo les quiero ir tirando de vez en cuando en metros como para que tengan una idea del orden de magnitud de las cosas. Pero sí, se hace todo en pies, en millas y pulgadas no hay acá justo en esta unidad, pero también. Entonces, fíjense la autopista que se ve acá. Tenemos el ancho del carril. Tenemos la obstrucción lateral a la derecha, que tiene que ser de 1,80 m. Y tenemos a la derecha una autovía. Tenemos la obstrucción lateral a la derecha de la autovía. Y no sé si se llega a ver acá en la presentación que una zanja. Entonces acá aparece el concepto de obstrucción lateral izquierda. ¿Por qué? Porque si yo voy, que creo que se ve acá en el fondo de la imagen, mi carril, el borde de mi carril se termina en una zanja, eso obviamente que me va a hacer sentir inseguro y voy a ir más despacio. Entonces en los multicarriles, en las autovías, se toman también en cuenta las obstrucciones laterales a izquierda. Con varios detalles, que se los voy a mostrar en la diapositiva siguiente, que así como decía recién el compañero de, che, una valla jersey no sé si me influye, hay más casos todavía que tenemos que considerar. Yo se los traje acá copiado un texto, como para que lo tengan en cuenta. Cuando tenemos autovía, entonces vamos a tenerlas ambos lados, las obstrucciones, entonces las sumamos. Entramos a la tabla con la suma de las obstrucciones a derecha más las obstrucciones a izquierda. De vuelta, vuelvo a hacerle la pregunta que contestó bien el compañero. Si yo asumo que no están influyendo las obstrucciones en mi manejo, ¿cuánto tendría que asumir de valor acá? 1,80 en las dos. Serían 6 pies. Y esta es una trampa que metemos siempre. ¿1,80 en las dos o 1,80 por cada...? 1,80 por cada costado y lo vas a sumar y te va a dar 3,60. O sea, uno entra a esta tabla, fíjate, si entro con 12 pies, ahí me tira 0. Esta es una trampa porque vamos a ver que muchas veces no consideramos la presencia de obstrucciones laterales, pero igual se lo ponemos en el parcial de obstrucción lateral izquierda 2 pies
y entran con 2 pies y no, tienen que entrar con 6 porque no hay que considerarla. Ahora vamos a ver en qué caso pasa eso. Es de la autopista. Esto es en autovía, porque en autopista se supone que la mediana central, sea un cantero o sea una valla jersey, vos ya la diseñaste para que no estorbe al conductor. Ahí se hacen diseños que suponemos deberían no tener problemas a izquierda. Igual highway es autovía. La traducción del manual es así. Freeway, el que es con F, es autopista. Highway, ruta significa. Y de hecho, el manual lo que dice es multilane highway, es decir, ruta de muchos carriles. Multicarril le decimos nosotros, como traducción así literal. Eso sería autovía. Porque después hay otra parte del manual que dice two lane highway, ruta de 2 carriles, que es 1 más 1. Todo acá, o sea, el manual hace un montón de asteriscos, pone de en caso de que pase esto, en caso de que pase esta otra cosa, y te tira todo el muerto a vos para que te lo deje a tu criterio. Con las obstrucciones laterales izquierdas, dice varias cosas. Lo primero que dice es que hay tipos de barreras que con que estén a 2 pies ya se considera que no hacen efecto. O sea, si vos tenés en la mediana central una valla jersey, no hace falta que pongas banquina de 1,80 m. Con que pongas la banquina de 60 centímetros, ya los conductores lo consideran aceptable. Entonces en el cálculo, la banquina de 60 centímetros la tenemos que meter como si fuera de 1,80 m, ¿se entiende? Siempre y cuando haya jersey. Siempre y cuando sea jersey. Ah, muy bien, o guardarrail. Eso es la viga tipo W. ¿Lo sabía ya de antes? La viga tipo W es el guardarrail. ¿Saben lo que es un guardarrail? Una defensa, pero ¿cuál es la idea? La jersey es una defensa rígida que vos te la llegas a chocar y te hace pelota, pero no hace pelota al del frente. Claro, Un guardarrail es una defensa elástica que se deforma y absorbe energía. Carril, ¿no? Cuando choca una jersey. La clave de la jersey es mantenerte en tu carril. O sea, lo agarrás de manera oblicua y te redirecciona para que sigas recto. Pero te choca con algo rígido, o sea, el auto se come todo el daño. Y también dice, cuando el segmento de multicarril no está dividido, o sea, cuando yo lo pinté con una línea en el piso, o tiene un carril central de giro compartido, que eso se lo voy a mostrar después, que esto no existe acá, un two-way left turn lane se llama, esa es la sigla, two-way left turn lane. En esos casos no se asume ninguna restricción. De vuelta, ¿qué significa que no hay restricción? Que se asume un valor de 1,80 m. Porque hay un factor, que es el factor de mediana, que penaliza las medianas indivisas, entonces no necesito penalizarlo 2 veces. Esa es la lógica. O sea, de todo lo que le dije acá, la trampita que normalmente le ponemos en los parciales es, le ponemos mediana indivisa, obstrucción lateral izquierda, un pie, por ejemplo. Bueno, no tienen que tomar un pie, tienen que tomar 6 pies porque acá dice que no hay que penalizarlo, ¿está? Entonces acá tenemos ejemplos de autovías con distinta configuración. Estas dos son de la ruta de acceso a Merlo en San Luis, que hay un tramo que es indivisa, está pintada una línea en el piso. Acá no penalizaríamos la obstrucción lateral izquierda. Hay otro tramo que sí hay una división central, la división central más precaria de todas que puede haber, que es un cordón así puesto como si fuera pegado al carril, no hay banquina, no hay nada. Esto sí lo tomaríamos como división central, y de hecho una de las cosas debatibles es, ¿tomo hasta el cordón? O sea, ¿tomo que es 0 la distancia? ¿O tomo que es hasta la mano contraria la distancia de la obstrucción lateral? Depende de a tu criterio si ese cordón es lo suficientemente alto como para molestar al conductor o no. Hay un gris ahí. Y ahí hay un cordón. Ahí hay un cordón, entonces está dividida. Esa entrada de Merlo también sí. Yo la estuve circulando. No, aquí hay incluso un tramo donde tenés una luminaria en el medio. Entonces ahí seguro vas a tomar hasta... Queda la pregunta, ¿tomo hasta la luminaria ese cachito o tomo directamente 0 porque ya tengo el cordón pegado? Y bueno, eso va a depender del criterio del ingeniero. Y esta configuración que ven acá a la derecha, o sea, acá ven que son 2 linitas pintadas en el piso separadas 10 centímetros, 20 centímetros. Ahí penalizo por indivisa, digamos. Acá está ya penalizando por indivisa, entonces por eso no penaliza de vuelta con la obstrucción lateral.
Esta otra configuración se ve mucho en Estados Unidos y en Canadá. Esto es cerca de Toronto. No sé si lo llegan a ver bien, pero hay un carril central con dársena de giro, que esto es lo que se llama two-way left turn lane. Esta sí la ven acá. Esto es de hecho bastante seguro porque la idea cuál es. Si vos vivís de la mano de enfrente y querés entrar a tu hermosa casa ahí de 2 pisos, con pileta, con todo, te metés en la dársena de giro y cruzás. No molestás al que está yendo derecho porque tenés tu propio carril para meterte en la dársena de giro. Este tipo de configuración dice tomar 0, o sea, tomarlo como que es divisa, pero aparte no penalicé por obstrucciones laterales a la izquierda. Tomalo que la obstrucción lateral a la izquierda es 1,80 m, que en realidad tiene sentido porque el carril tiene 3,60 m, entonces tiene lógica que lo estemos tomando así. Esta configuración de vuelta, ¿no? En el país yo no conozco un solo lugar donde haya, sobre todo porque si pones un carril en el medio, el de un sentido se va a mandar como si fuera un carril más y el del otro sentido también se va a mandar como si fuera un carril más. No veo el uso acá, pero en lugares donde se respeta, se utiliza bastante. Incluso también en rutas de una sola mano. Decíamos antes que usted se construye la mansión ahí sobre el multicarril. No sé por qué la tengo con una mansión, pues es cualquier cosa. Fíjense cómo es la entrada. Entran directo a la autovía. No hay ninguna rama que evite que ustedes entren. Si esto fuera la ruta panamericana, por ejemplo, que entre Buenos Aires y Rosario es una verdadera autopista, ahí tendríamos una colectora de tierra y uno se tendría que ir por la colectora hasta la rama más cercana. Mientras que ensanchar los carriles y ensanchar las banquinas generalmente es una intervención barata que podemos hacer, modificar la cantidad de puntos de acceso es bastante caro porque hay que hacer colectoras nuevas y hay que hacer ramas nuevas. Entonces eso lo tratamos de evitar si tenemos que hacer mejoras. Acá lo que dice es que si no hay ningún punto de acceso, que nunca va a pasar eso, la reducción es 0. Y si hay 40 puntos de acceso por milla, estamos hablando de cada 50 metros una entrada. Una zona casi suburbana es. Fíjense que es relineal la tabla. Es más, acá lo que tendría que decir es que por cada punto de acceso está reduciendo en 0,25 millas por hora la velocidad. Entonces, con todo eso, ajustábamos la velocidad de flujo libre. Hay una nueva metodología que apareció en el manual de 2016 y que salió también el manual nuevo, continúa eso, que es que después de haber hecho todos los ajustes te agrega un factor más de calibración, que es este que está acá arriba, que te dice, bueno, hiciste todos los ajustes, bueno, tenés que hacer un ajuste más. Ese ajuste extra considera situaciones poco comunes. Por ejemplo, lo de los conductores. Si son un desastre los conductores en la zona, se puede usar un factor de calibración como este. Y lo que ven acá en la diapositiva es por el tipo de clima. Supónganse que están haciendo una autopista en una zona que saben que va a nevar en invierno. Nieve fuerte. Bueno, podemos evaluar para nieve fuerte cuánto sería el factor de ajuste SAF, dependiendo de la velocidad de flujo libre que habíamos estimado. O sea, esas condiciones extraordinarias, digamos, que no son las que uno va a usar para dimensionar la autopista, uno va a usar la condición normal, pero después yo quiero saber qué nivel de servicio tendría en esa condición, lo evalúo con este factor. Para nosotros, para cursar la materia, siempre va a ser 1 esto. No vamos a hacer un análisis en condiciones extraordinarias. Hay 2 factores que suenan parecidos, este y otro más. Porque así como hacemos con la velocidad, vamos a tener otro igual para la capacidad. Pero traten de memorizarse la sigla. SAF, que no quiere decir SAFE, sino que quiere decir ajuste de velocidad, speed. Por eso es speed Speed adjustment. Ajuste. Y el otro es ajuste de capacidad. Dos factores, que no sé, tengo una zona que nieva y además tengo niebla. Uf, rompiste la tabla, a ver cómo entramos, parece. Visibilidad mínima, 0,95. Y es 0,82. Es una buena pregunta. En teoría multiplicaría los dos. ¿Se multiplican los dos? ¿Cómo?
Y se dice abajo, all conditions not listed above. No, acá lo que dice es que si estás en cualquier condición que no sea la que está listada acá arriba, Le mandas uno. Bueno, ahí le mandás una porque no, es la condición normal, esa no hay nada malo, no pasa nada malo. Yo entraría con el más desfavorable ahí, con el de nieve. Pero es una buena pregunta para mandárselo al que escribió el manual, o capaz está escrito si lo conseguís ahí. Lo buscas, ¿qué pasa? Y si no le preguntas a ChatGPT. Entonces con eso sacamos la velocidad de flujo libre. De vuelta, todo el paso 2 era suponiendo que no la teníamos medida, porque si la teníamos medida no había que hacer ninguna cuenta. Era la velocidad que medimos era la de flujo libre. Ahora vamos a hacer la capacidad. Y la capacidad está en función de la velocidad de flujo libre que nos haya dado. Piense que es una fórmula lineal, no es nada extraño. ¿Qué era lo máximo que íbamos a tener? 2400. Cuando teníamos el caso de velocidad de flujo libre de 70. Porque en una autopista siempre vamos a tener ramas que nos disminuyen un poco la velocidad de flujo libre. Eso es lo máximo que podemos llevar, a 2400. Y en autovía obviamente es menos la capacidad. Por las dudas ese 70 es solo para la autopista. Entonces en la autovía inventemos otro número porque son números más chicos. Algo que me pasaba a la tarde es que yo le ponía números de ejemplo y después los anotaban como que eran siempre los mismos. Entonces tenía que aclarar, no, es un ejemplo, es un ejemplo. Esto que estoy poniendo acá es un ejemplo. 60 era la velocidad máxima. 60 era la máxima en Digarri. Y así como teníamos el SAF, tenemos acá el CAF. O sea, vamos a ajustar también la capacidad. No en el cursado de esta materia, vamos a decir que es 1. Y chao. Sí, nosotros cuando redactamos los problemas normalmente decimos en condiciones ideales de capacidad y flujo libre. ¿Ah? Entonces, CAF y SAF es 1. O sea, no es muy raro que pongamos a analizar una situación con CAF distinto de 1 y SAF distinto de 1. Esto del CAF y del SAF puede también considerar la presencia de conductores turistas o otras. O sea, sirve como un parámetro de calibración, digamos. Tenemos un comodín ahí en el manual para. Si tenés más información, se puede usar. No es algo que usemos nosotros, por ahora. Una aclaración, esas dos tablas de capacidad, fórmula de capacidad y las dos tablas de SAF y CAF no están en el capítulo 12, están en el capítulo 11. Así que está en el final del capítulo 11, ¿sabes? Los capítulos 10 y 11 son una introducción a toda la parte de flujo libre y autopista. Entonces, bueno, esa es la manera que está organizado el manual HCL. El volumen equivalente, habíamos dicho que íbamos a usar el volumen de la hora de diseño, que era la hora 30. Otra vez está el gráfico acá, a ver si repasamos un poco y me explican ustedes que era la hora 30. ¿De dónde salió este gráfico en primer lugar? O sea, ¿cómo se armó esta curva? Del TDA, del tráfico. Vos tenés datos de tráfico de todo el año. Pero estas curvas no son volúmenes diarios, son volúmenes horarios. ¿Cuántas horas había en el año? 1600. Hagan la cuenta. 24 por 365. 65 por 24, 8.000. 8.760. Ahí votó. Entonces en el año hay 8.760 horas. Si tengo un registro continuo de todas las horas, agarro el registro continuo de un puesto permanente, que puede ser una espira magnética o una cámara, y las ordeno de menor a mayor. Las menores son las que tengo acá al final, que tienen la menor cantidad de tráfico. La hora más cargada del año es la que tengo acá al principio. ¿Qué pasaba en la hora 30? ¿Por qué usábamos la hora 30? ¿No era porque podía llegar hasta 30 horas de congestión en la vía? Eso es lo que significa la hora 30. O sea, si yo diseño con la hora 30, en el año solo se me va a congestionar 30 horas. Hay 30 horas, el volumen es muy alto y solamente en 30 horas el volumen es muy alto. Si ustedes miran el gráfico y en lugar de la hora 30 agarro la 20, me caerá por acá y el volumen es casi el doble. ¿Qué significa el doble de volumen? El doble de plata que yo me tengo que gastar en la cantidad de carriles que voy a hacer. Si ustedes miran la hora 300,
hay menos diferencia entre la hora 300 y la 30 que entre la hora 20 y la 30. Siempre tienen esta forma los gráficos cuando uno arma con la información de espiras permanentes. Son las 30 horas excepcionales del año que pasó algo, una manifestación en otro lado, un choque, lo que sea, y me vino todo el tráfico a mi carretera. Está bien, admitimos que esas horas esté colapsado el tráfico, pero el resto del año, un 99,5% del tiempo, yo voy a tener, si diseñé para el tráfico de la hora 30, yo voy a tener menos tráfico el resto del año. Mejor va a estar mi carretera en nivel de servicios. Lo que hacía la hora 30 entonces era, yo con el mínimo costo posible, maximizaba el tiempo del año que estoy sin tener atascos. ¿Entienden? Eso era la hora 30. ¿Y por qué tenemos que ir de vacaciones en la hora 30? Cada vez que vamos de vacaciones nos encuentra un colapso. Claro, pasa que cuando tenemos una estacionalidad muy alta, como la de la ruta que van a la costa, es como que están todas juntitas. Ahí las 30 horas son las 30 horas de feriado que todos salieron para... Y después el resto del año estaba así. Sí, yo creo que le comenté, una vez estaba hablando con un ingeniero que estaba en la ruta 2, ¿no? En Obasa, en el tramo de Obasa. Yo le decía siempre, para mí de Dolores acá tendría que tener 3 carriles de ruta 2. No tenía que tener 2. Porque ahí se le junta la ruta que viene, la de Mar del Plata y la que viene del Partido de la Costa. Y dice, no, porque si normalmente entramos en la hora, por arriba de la hora 30 en ese momento, pero el resto sobra. Es decir, cuando ustedes van en cualquier otro momento por la ruta 2 y van solos casi. Igual yo creo que son más de 30 horas que está funcionando. Puede ser, ¿eh? Habría que... Hay gente que está 12 horas solamente viajando a la costa en ese día. No, pero por eso, el tema es que siempre que vamos y venimos caemos dentro de esas 30 horas. Claro. Entonces se nos hace la muerte. Porque a nosotros nos agarran 400 kilómetros de largo, está congestionado acá adelante, entonces le agarramos toda la cola que se formó. Y esto, ¿cómo era la relación normalmente de la hora 30 respecto al TMDA? La hora 30 es el volumen de una hora, el TMDA es el de un día. Más o menos esa hora pico, esa hora de diseño del año, cae casi siempre entre un 10 y un 15% del TMDA anual, del tránsito medio diario anual. Entonces nosotros en muchos finales o parciales le damos de dato el TMDA y le damos de dato esa relación que la llamamos K, que es el coeficiente entre la hora 30 y el TMDA, y con eso sacan el volumen de diseño. Con eso teníamos el volumen de diseño, pero lo tenemos que llevar al pico de 15 minutos, que era el factor de hora pico. ¿Eso lo llegaron a ver en la clase pasada, el factor de hora pico? Sí, Sí, pero quiero ver si lo retuvieron o no. ah, bueno. Digamos, es una pregunta trampa en realidad, la hago para ver si... No hubo respuesta, así que no lo retuvieron, no importa. Eso igual siempre lo vamos a tener de dato en estos problemas. Tengo que llevar mi tráfico a vehículo por carril para poder evaluar el nivel de servicio. Entonces divido por la cantidad de carriles. Y acá aparece el concepto de factor de vehículos pesados, heavy vehicles, que vamos a ver que es una cuentita sola que le ponemos cuántos camiones hay y según si el terreno es llano o ondulado, hay un equivalente de esos camiones a automóviles livianos. Y con eso vamos a sacar un factor que está, si este factor vale 1, significa que no hay vehículos pesados. Y cuanto más chico sea, significa que hay más vehículos pesados. Entonces con esto vamos a obtener un volumen que está en automóviles equivalentes ligeros por carril. Ah, aquí está la tabla de capacidad, tiene que estar un par de diapositivas atrás. Nosotros habíamos dicho que la capacidad se calcula en función de la velocidad de flujo libre. Bueno, si entran en esta tabla van a ver que es verdad lo que les decíamos porque está calculada en función de la velocidad de flujo libre, nada más que eso. ¿Qué pasa con el factor de vehículos pesados? Que esto es algo que me encanta. El manual distingue dos tipos de camiones. Los primeros son los Single Unit Trailer. ¿Qué es eso? Un camión simple. El camión de basura, el camión que lleva un volquete, cualquier camión que tenga un eje adelante y uno o dos ejes atrás, lo que nosotros llamamos camiones livianos,
Eso es un single unit trailer. Perdón, single unit track. Y el otro es trailer track, camión acoplado. Por ahí camión con acoplado con semirremolque, camiones largos, camiones pesados. Me encanta lo que hace el manual porque te dice, bueno, tenés los dos tipos de camiones, sumalos, me da lo mismo qué tipo hay. Y usamos directamente el porcentaje de camiones acá en la cuenta. Porcentaje de vehículos pesados, mejor dicho, porque incluiríamos también buses ahí. Y el equivalente, esto se llama el equivalente en camiones, es conceptualmente, matemáticamente no es exactamente así, pero es cuántos automóviles livianos equivale a un camión. Si bien se hace la cuenta no es exactamente eso, pero es parecido. Entonces, cuando tenemos terreno llano, ahí le vamos a mandar 2 de equivalente un camión. Si tenemos ondulado, o sea, pendientes mayores al 2%, le mandamos 3. Y con eso tenemos un análisis general del factor de vehículos pesados. Este concepto de que cuanto más desfavorable es el terreno, más efecto tienen los camiones, es algo lógico. O sea, el camión tiene que subir la pendiente. Entonces no es lo mismo un camión yendo por un terreno lleno que yendo por una zona como las Cuchillas de Entre Ríos, una zona que tenemos mucha ondulación. Ahí cambia el valor de el ET. El ET. Él le dijo que Manuel le dice sumen los SUT con los TT. ¿Ah? Eso es siempre y cuando los caminos sean ondulados o llanos. Si estoy analizando una pendiente específica, como dijo, va a ser otro el tratamiento. Que es lo que vemos acá en esta diapositiva. Entonces, cuando hacemos un análisis general de la autopista, que decimos, o es llano o es ondulado, nos metemos en la primera tabla y fíjense que dice 2 o 3. No hay más vuelta. Estoy convirtiendo la ruta 7 ahí en la zona de Mendoza, que entra el Cristo Redentor, lo vamos a convertir en una autopista. Tengo pendientes tranquilamente del 5% en algunos tramos y tengo que verificar esos tramos con pendientes altísimas, a ver cuánto nivel de servicio me da. Tengo que entrar a estas tablas gigantes que ustedes ven en pantalla. Donde voy a entrar con la pendiente y no es lo mismo que esa pendiente esté en 2 kilómetros, en 1,5 millas, que es el camión, hasta que llegó el motor del camión, si no se funde en el segundo kilómetro, es un milagro. Que no es lo mismo eso que tenerlo en tramitos cortos de 200 metros. Esta tabla a su vez me dice qué porcentaje de single unit y qué porcentaje de trailer. Esta tiene más camiones acoplados, más camiones pesados. Hay otra tabla después para más camiones livianos. Y si tenemos una situación intermedia hay que interpolar entre las dos tablas. Y esto a su vez, según el porcentaje de pesados, se entra con un equivalente de camiones distinto. Por ejemplo, entramos con este. Entonces acá hay 4 parámetros con los que uno entra a la tabla. Porcentaje de subs y de trailers, la pendiente, la longitud de esa pendiente que estamos analizando y el porcentaje de camiones. Y cada una de esas cosas puede ser que tengan interpoladas. Si te toca 7% de camiones, longitud de 1 milla, pendiente del 2,25% y porcentaje de 35, 65, listo. Tienen que hacer todas las interpolaciones esas. No se las vamos a poner solamente pelo. Respiraron ahí de vuelta. Pero si no tendrían que interpolar. Me puse una pendiente del Tiene una pendiente, pero que es... Pero creo que no es tan grande. Y hay un comentario acá que miren que hay una pendiente negativa. ¿Qué significa la pendiente negativa? Cuando tenemos tramos de carretera muy largos con pendiente negativa, los camiones tienen que ir a marcha lenta. Porque si no está el riesgo, si no van a marcha lenta, de que el camión se salga de control y empiece a andar a toda velocidad y no te lo para nadie ahí. Es más, en rutas montañosas, muchas veces se ponen lo que se llaman camas de arena, que son bifurcaciones que salen de la ruta. Eso se lo llevamos a mostrar en el cuatrimestre pasado. En la parte de diseño creo que sí. O sea, uno hace una bifurcación de la ruta pero llena de arena en lugar de pavimento, entonces el camión que está fuera de control se tira ahí como para producir el menor daño posible a las vidas humanas, por así decirlo. Es lo que se llama cama de frenado. Cama de frenado.
A la tarde me contaban que había una placita que estaba en obra, justo con arena, había un poco de todo, y un camión fuera de control en la zona se tiró a la placita y lo usó como cama de frenado. No es la idea de lo que haya que hacer, pero cuando un camión está fuera de control no. A mí me pasó hay una opciones. vez cuando ustedes van de la autopista Córdoba a Carlos Paz. Cuando llega a Carlos Paz, la autopista es así. Y baja y tienen el agua abajo. Y yo venía acostumbrado. Cuando me quise, y en el final doblan. Cuando me quise dar cuenta no podía frenar el coche para doblar. Entré en la avenida principal de Carlos Paz a una velocidad de autopista, pero yo sentía que me iba. O sea, en esa bajada, por ejemplo, de la llegada a Carlos Paz, es muy pronunciada, y ahí, en ese mismo lugar, se ven muchas camas de frenado al costado derecho de la autopista. Entonces, por eso hacemos el análisis también con pendiente negativa, porque los camiones pueden tener un efecto en las zonas de pendiente negativas importantes. Y acá están las tablas, pero con otros porcentajes de SUT y de trailer tracks, así que, de vuelta, si llegan a tener esa situación de pendiente específica, saben que en el manual pueden buscar las tablas, interpolar entre ellas y llegar a un equivalente en camiones. Con eso teníamos el volumen, tenemos, bueno, la capacidad. ¿Qué pasaba si el volumen era mayor a la capacidad? Nivel de servicio de F, se saturó la vía, no tenemos que hacer ningún cálculo ya nivel de servicio de F. ¿Qué pasa si no hay nivel de servicio de F y tenemos que hacer cálculos? El volumen lo tenemos, porque nosotros para sacar el nivel de servicio necesitamos saber la densidad. El volumen lo tenemos. ¿Qué pasa con la velocidad que hemos visto en el gráfico? Si estábamos para volúmenes chicos, la velocidad era la de flujo libre directamente. Que era lo que veíamos que las curvas tenían una forma, a ver si me sale el dibujo, eso, una cosa así. Entonces, para volúmenes chicos, la velocidad coincide con la de flujo libre, es el tramo de la curva que está planchado. Aumenta los volúmenes, empieza a bajar la velocidad, ya no es más la de flujo libre, por eso acá está escrito como S. S de speed, velocidad, velocidad. Es el hermoso nombre creativo que le pusimos. Para saber si es o no la de flujo libre está el concepto del punto de quiebre. Entonces nosotros vamos a calcular el punto de quiebre en autopistas. En autovías ya se pueden anotar que el punto de quiebre siempre es 1400 automóviles por carril por hora. En autopistas es función de la velocidad de flujo libre, entonces va variando. Y vamos a ver una fórmula. Entonces, si nuestro volumen es menor, directa, que lo que dice acá en el primer renglón, directamente la velocidad es la de flujo libre. Ahora, si el volumen es mayor, tenemos que ir a la segunda fórmula, que como pueden ver es muy fácil, ¿no? ¿Qué es cada cosa? Lo vamos a ver en una tabla que viene después, pero yo lo voy anticipando. El volumen, el punto de quiebre, la capacidad, que esa ya la calculamos, la densidad de capacidad máxima, que es siempre el mismo valor para autopistas y 45 automóviles por milla por carril, y en autovías creo que también, igual tenemos los gráficos después para verlo. Y la velocidad de flujo libre. Lógica, si la velocidad de flujo libre le da 70, la velocidad de S puede darles 75. No. S es la velocidad que yo veo acá en la curva, entonces si entré con velocidad de flujo libre que es 75 y tendría que caer algún lado por acá, tendría que estar en 70, 68, 72, un valor menor. Lo que tiene esta fórmula es que se rompe muy fácilmente con muchas cosas, o sea, si están por arriba de la capacidad les empieza a dar valores negativos, la velocidad, ya saben que están haciendo todo mal el cálculo. Y lo bueno de tener una fórmula así que se rompa es que si no se rompe la fórmula es porque seguramente están haciendo bien el cálculo. Digo, si están por arriba de la capacidad, pues saltan el punto 5. Claro, o sea, llegaron al punto 5 por error ya y entonces le empieza a dar una velocidad negativa. Eso es algo que ha pasado años anteriores. Van calculando la capacidad, calculan el volumen equivalente ligero, ¿no?
y le da que el volumen es mayor que la capacidad. Y siguen los dos cosas. Sigue, hasta que llegan a esta cuenta final. Y yo le daba en ese punto que estaba en nivel de servicio F. No puedo seguir haciendo cuentas cuando estoy en el nivel de servicio F. Entonces, sí, como le digo, si la capacidad ya se rompió, es porque el volumen es mayor que la capacidad. Ya en el punto 5 de ese diagrama de flujo, tengo que decir, tengo nivel de servicio F. Empezamos a hacer mejoras. Y lo mejor de todo para romper la fórmula es este exponente de calibración, que en autovías es 1,30 y algo, es un número así raro. En autopistas es 2. Entonces, ¿qué pasa? Alguno que se armó mal el Excel y no tomó en cuenta el punto de quiebre. Entonces, ¿qué pasa si el volumen es menor que el punto de quiebre? Yo tendría que estar en la primera fórmula. No, vinieron acá, usaron la segunda fórmula, entonces le dio negativo elevado a la 1,31, le dio una cosa imaginaria, no sé qué. Por eso se rompe de muchas formas la fórmula, así que eso les va a advertir que no tenían que llegar a este paso. Con esto calculamos la velocidad. Esta tabla me encanta porque como que resume todos los parámetros que entran en la fórmula, desde el punto de quiebre, que acá abajo les dice que es 1400 en autovía, y le dice cómo calcularlo en autopista, y está la densidad, la capacidad máxima, el exponente de calibración, todo lo que le venía diciendo está metido acá. Ahí decía velocidad de flujo libre ajustada en la fórmula anterior. El tema del ajuste es multiplicado por el SAF, ¿no? La velocidad de flujo libre ajustada es velocidad de flujo libre por SAF. Lo mismo con lo que vean, si dice capacidad ajustada en algún lado, es la capacidad multiplicada por el CAF. Para nosotros va a ser todo uno, así que no hacemos distinción entre esos dos conceptos. Hasta que le preguntamos qué es el SAF y qué es el CAF ahí en la teoría, y bueno, eso sí lo tienen que saber. Entonces, digamos acá las curvas. Esas curvas es lo mismo que si yo entro con esta tabla, habíamos hecho todo el cálculo de la densidad, todo con números exactos, con todos los formuleos. Entonces, capaz me dio, no sé, densidad. A ver, inventemos un número. 31,5 automóviles por milla por carril. Primero que todo, no existen 31,5 automóviles. Pensá en la foto que vos me habías dicho hace un rato, en la foto salieron 32 o 31. Entonces ahí redondeamos. Ponle que lo redondeamos a 32. Entonces entramos acá a la tabla de nivel de servicio. ¿Qué nivel de servicio nos tiró? D. Un D que está más cerca de un E que de un C. Entonces acá ya correspondería empezar a hacer mejoras porque seguramente en un futuro cercano se va a saturar esta ruta. Nosotros, si nos da C, consideramos que está perfecto, no hace falta hacer mejora. Si nos da D, pero nos da muy justito, nos da en 26, 27, ahí todavía no hace falta hacer mejora. Pero ya si estamos por arriba de 27, ahí vamos a empezar a proponer mejoras en la vía. También en el manual hay un ejercicio que da un valor así muy cercano, 26 por ejemplo. Dice, pues está muy cercano, tomamos C. Lo dice el manual. O sea, cambiar el nivel de servicio puede estar cercano a lo que sería un nivel de servicio C. Entonces, cuando hacemos mejoras, porque supongamos que nos dio un D muy cerca de un E, o sea, nos habrá dado como en el ejemplo, 32. Lo primero que podemos hacer, que son las mejoras más económicas, es ensanchar los carriles y ensanchar las banquinas. Eso sería lo primero que atacaríamos. Con eso logramos subir la S porque estamos subiendo la velocidad de flujo libre. Ya la mediana y los puntos de acceso son intervenciones mucho más caras, entonces ni las tomamos en cuenta como posibilidad. Ya en ese caso, si subimos la velocidad de S y todavía nos sigue dando un nivel de servicio que no consideramos satisfactorio, ahí atacamos el volumen, que esto se ataca con la cantidad de carriles directamente. La cantidad de autos por hora por carril, si le agrego más carriles voy a tener menos autos por carril. Eso es mucho más caro, es el paso siguiente si no logramos un nivel de servicio satisfactorio. Siempre va a haber una cantidad de carriles que va a verificar el nivel de servicio. Ahora cuando hagan el TP, la General Paz me intriga cuánto le dará, si le dará 6 carriles, 7 carriles. Y entonces con la densidad decidimos el nivel de servicio.
Entonces vamos a hacer un comentario acá, muy importante. Esto es como estar jugando al fútbol. El objetivo del fútbol es hacer un gol. Bueno, el objetivo del ejercicio que le mostramos antes es llegar al nivel de servicio de la carretera y en base a eso tomar decisiones si hay que hacer alguna mejora o no. Tengan en cuenta eso porque se pueden alargar, se ponen a hacer muchos cálculos, pero después si no llegan a la respuesta que es el nivel de servicio, es como que hicieron toda la jugada pero no hicieron el gol, ¿se entiende? Ahora vamos a ver el camino inverso, que es qué pasa cuando estamos haciendo un proyecto de una autopista que no conocemos el número de carriles. Eso es justamente lo que queremos averiguar. Entonces vamos a tener, seguramente a través de estudios, matrices origen-destino, si, no sé, se va a hacer una autopista o un aeropuerto nuevo, entonces vamos a tener estimaciones de la cantidad de pasajeros del aeropuerto, un montón de datos que nos van a permitir estimar el tráfico, hacer una proyección de cuánto tráfico va a haber en esta ruta. Y cómo va a estar compuesto, que eso también lo sacamos con el encuestas origen-destino y otro tipo de estudios. Entonces hacemos una proyección del tráfico, también adoptamos factor de hora pico, hay valores típicos según la tipología de ruta que adoptemos, factor de vehículos pesados que sale de la composición del tránsito, factor poblacional, esto quedó del manual viejo, nosotros no lo consideramos, esto se consideraría en el CAF y en el SAF ahora, pero es el estilo de manejo que tienen los conductores, que si son muy desastrosos porque es una zona turística que va toda gente que no conoce, lo penalizaríamos con el CAF y el SAF. Le ponemos también, si es un proyecto que se va a inaugurar en 2040, bueno, le vamos a poner la tasa de crecimiento que prevemos del tráfico y cuántos años, de inauguración y después la vida útil. Y acá viene algo muy importante, que es que nosotros partimos de un nivel de servicio ya pretendido. ¿Qué vamos a pretender siempre? Un C, y si estamos muy cerca, admitimos un D. Nosotros vamos a dimensionar la carretera para llegar a esos niveles de servicios estables. Nunca vamos a dimensionar para un nivel de servicio A porque no tiene ningún sentido. Eso sería en la madrugada que tenga el nivel de servicio A, no en la hora 30. Entonces acá es al revés. Tengo el nivel de servicio, pero quiero saber la cantidad de carriles. Entonces, ¿se acuerdan que la fórmula de volumen equivalente era el volumen de diseño dividido la cantidad de carriles, el factor de hora pico, que me considero el pico de los 15 minutos, y el factor de vehículos pesados? Bueno, acá les hice un Spanglish porque este se lo puse en inglés y este se lo puse en español, disculpen. Este está en español. Bueno, si nosotros intercambiamos la cantidad de carriles, esa pasa a ser mi incógnita, y el volumen equivalente va a ser un volumen que corresponde al nivel de servicio que queremos obtener, nos queda esta fórmula de acá, que es el máximo volumen equivalente que vemos. Entonces nosotros vamos a entrar a una tabla para una velocidad de flujo libre determinada y para un nivel de servicio que yo quiera conseguir, qué máximo volumen equivalente hay, y con eso vamos a despejar la cantidad de carriles. Entonces dice acá máximo volumen equivalente para el nivel de servicio que queremos conseguir. Entonces vamos a entrar con una velocidad de flujo libre de proyecto. Pongámosle que la proyectamos para 70 millas por hora. Y buscamos un nivel de servicio C siempre. Sería lo más lógico, entonces le vamos a poner 1690. Entonces uno de esa fórmula va a despejar cuánto carril necesito. Hay una tabla para autopista y una tabla para autovía. Estos siempre son volúmenes máximos. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo 1690, bueno, se les taché el número, acá decía 1690. En la presentación se va a ver bien cuando la vean grabada, les lo prometo. Estos 1690 quiere decir que ahí estoy del nivel de servicio C al borde del D. Es el máximo volumen que yo puedo tener a nivel de servicio C. Llegan a pasar 1695 automóviles por hora por carril, ya salté al D. ¿Se entiende el concepto de máximo? Y está bueno porque podamos ver un ejercicio que da un poquito más de 3 carriles, entonces eso nos obliga a poner 4. Porque esto es el máximo volumen que puedo tener. Entonces con esto está la teoría. Pregunta que les hayan quedado de la clase. Bueno, paramos la grabación acá.